Damas y caballeros, una vez más aquí Albérico Hernández Félix Ledesma para hablar con ustedes del derecho y algo más. Por Visión Dominicana TV, su canal, el canal de la verdad, no el canal de la parcialidad ni la imparcialidad, simplemente la verdad. No somos parciales ni imparciales. Hablamos lo que hay que hablar. Bueno, doctor Hernández, aquí han sucedido, en el fin de semana se calentó un poco la pista. Hubo tendencia en las redes sociales, en los medios de comunicación. El lunes fue un día explosivo debido a que apresaron al comunicador y youtuber y según él dice también detective privado Ángel Martínez, una persona que un poco controversial, ataca frontalmente, pero que aparentemente los ataques que son muy ácidos contra políticos, contra hasta gobernantes y expresidentes y demás, él tiene un fusil en la mano disparando de todo tipo de acusaciones. Nosotros no vamos a entrar en valoración de si lo que él dice es verdad o no, eso le toca a él probarlo, pero quisiéramos comentar que la forma en que él hace sus aseveraciones, sus señalamientos, hay dos maneras de hacer las cosas. Una, denunciando, que es lo que debemos hacer nosotros, y otra, acusando. Cuando usted denuncia, usted pone sobre la mesa un hecho que está afectando a la población o afectando a alguien en particular. Usted dice, bueno, en Dajabón hay una permisividad con el tema del trasiego de nacionales haitianos, lo que se llama tráfico de seres humanos desde Haití hacia acá o de acá hacia Haití. Eso es una denuncia, usted lo denuncia, dice, ahí hay que chequear a la frontera, hay que chequear a los militares que están de servicio, porque el presidente dijo que ellos eran los ojos de la patria, pero parece que están miopes. Entonces usted hace la denuncia. Ahora, eso es una denuncia. Si usted dice, en Dajabón, el coronel fulano de tal está confabulado con una mafia que permite el cruce de haitianos para acá, usted tiene que aportar las pruebas, porque usted ya está cayendo en un ámbito, en un terreno que no es de simple denuncia, sino usted está haciendo una acusación. Aparentemente, este señor ha hecho acusaciones y no ha presentado las debidas pruebas. Aunque sea verdad, usted tiene que probar las cosas. Por eso la gente va, por eso se va a los juzgados, por eso se va a los tribunales. A los tribunales no se va simplemente cuando no se sabe si usted es culpable o inocente. Aún usted declarándose culpable tiene que ir a un tribunal para que lo condenen. Entonces, decir que fulano o mengano, eso es un poquito delicado. Por eso yo incluso entiendo que la ley que se quiere pasar por ahí, que tiene que ver con el control o la supervisión de los youtubers y de la ley de libre expresión del pensamiento, que hay mucha gente que se ha quejado. Este tipo de personas la justifican, la están justificando porque la gente dice, bueno, hay que ponerle coto a la situación. Pero a la vez, lo que sucedió con el señor justifica el que la ley no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se le está aplicando leyes que existen para eso, que son, hay quejas de difamación, de injuria, que se le están aplicando. Entonces, la otra ley que se quiere pasar, no veo dónde encaja porque ya hay leyes para eso, doctor. Nos sorprendió este inicio de semana la detención de ese comunicador, Ángel Martínez. Ángel Martínez, el cual
es un fusil que tiene en esa lengua y realmente todo el que acusa tiene que demostrar su acusación. Y él hace acusaciones fuertes, acusaciones graves, sobre todo a donde más ha alimentado el morbo es en cuanto a qué, en cuanto a los narcotraficantes. Ese ha sido el fuerte de él, acusando que el presidente Abinader está Ligado fotografiándose con, yo no diría ligado, pero fotografiándose con narcotraficantes que le han extraditado a funcionarios y a diputados del gobierno, que él dice que quedan más, que hay más de 20 funcionarios. Ha mencionado una serie de funcionarios por su que nombre están, sí, por su nombre, que están en vía y que los Estados Unidos, el departamento de Estado. judicial o de Estado tiene una lista de funcionarios que van a extraditar, en fin, pero Y él ha mencionado esa lista incluso. sí, él ha mencionado nombres de esa lista. En fin, ayer lo detuvieron. No, no fue ayer, no. ¿Cómo es? Antes de ayer, Desde ayer. antes de ayer lo detuvieron, lo llevaron ayer a un tribunal a juzgarlo. Y yo quiero explicar algo que explica el artículo 226 del Código Procesal Penal, que el estado de reverdía, cuando usted lo acusan, cuando usted un tribunal lo cita y usted no se presenta, el tribunal puede dar lo que se llama orden de conducencia. Anteriormente, cuando existía el Código Criminal, lo juzgaban en contumacia, porque era un contumaz. Un contumaz era aquella persona que lo citaba la justicia y no se presentaba. Pues entonces el tribunal lo juzgaba ipso facto y lo condenaban a lo que fuera. Ahora no. Ahora el tribunal lo declara en reverdía. ¿Por qué en reverdía? Porque no acudió a la petición de la justicia cuando se le solicitó. La ley dice que tan pronto él se presenta o lo presenta el abogado o lo presentan ante un tribunal, ante un juez, automáticamente la reverdía cesa. Bien. ¿Qué pasó? Eso es aunque lo presenten Lo puede involuntariamente. presentar el Maco Pempén. La norma dice, tan pronto se presenta o lo presentan ante un juez, cesa la Yo reverdía. pensé que eso era cuando se presentaba No, voluntariamente. no. Voluntariamente cesa, lo lleva el juez, cesa y lo llevan, cesa. Entonces, ¿qué hicieron? Que el Ministerio Público pidió, porque tanto es así que hasta el juez dijo que fue un error de él imponer esas medidas. Pero el Ministerio Público pidió 3 meses De prisión de preventiva. prisión preventiva porque esa es la canción que tiene el Ministerio Público peticionando prisión preventiva. A pesar de que la norma y el artículo 226 dice, y el Código Procesal Penal es un código garantista que le garantiza al imputado o al ciudadano que se juzgue en libertad. ¿Por qué? Porque si el ciudadano o el imputado presenta garantías que sustenten que el individuo no se va a sustraer del proceso, hay que juzgarlo Y, y, en libertad. y ese tipo de acusaciones que pesan sobre él, Ajá. conllevan prisión preventiva. Son de índole No. Precisa que le pongan medida de coerción, impedimento de salida, presentación periódica, un grillete, pago de una fianza, de una garantía económica. Y las dos últimas que son, la más gravosa es prisión domiciliaria y prisión preventiva, que de acuerdo al código es la el última, ministerio es solicitó la prisión última, preventiva. sí, es la última que se debe. Y el juez la rechazó, porque es potestad del juez acoger o no acoger. Pero lo que aquí pasa es que, Aquí los jueces son alegres con eso. aclaró, hay más del 65% de los presos
en nuestras cárceles que son preventivos, porque aquí el Ministerio Público, para hacerse el gracioso y para demostrar que sí se está aplicando Y justicia, después de perdón, es que ellos, la primera medida que cogen es esa. Entonces hay que debatírsela, hay que contravertírsela al Ministerio Público para que el juez entienda que la razón de ser de esas medidas es que el imputado no se sustraiga del proceso y que esté presente cada vez que la justicia lo llama. si el imputado es declarado finalmente después de 2 años preso, por ejemplo, Ajá, prisión preventiva, ajá. es declarado, porque es otra cosa, aquí Hay que todo soltarlo, lo todo, hay que pero soltarlo perdón, porque ya lo han juzgado. todos los El mismo casos, derecho dice que es una prisión, que es una sentencia adelantada. exacto, pero todos los casos son declarados aquí Complejo. complejos, de una vez, De una vez te complejo, llega complejo y te porque, meten un año de sí, porque el prisión. Ministerio Público no es capaz de hacer la investigación. Bueno, Y se entonces, adhiere y se lleva de la la investigación de pregunta es, la porque policía. como Dime. nosotros hablamos del Ah, del derecho, derecho, no de derecho. sí, Así del mismo. derecho. ¿Cuál es el derecho del individuo? ¿Qué derecho tiene después de que cumple 2 años y lo declaran, por ejemplo, inocente o no culpable? Ujú. ¿Puede acusar al Ministerio Público, al Estado, no sé, de, De de violentar sus violentar derechos sus derechos? fundamentales, claro. Claro que sí. Pero no se da aquí Pero eso. espérate, déjame explicar. En la Constitución de la República dice que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Están Y metiendo 18 meses a pues todo el sí, pero mundo. espérate, ¿y cuándo se demuestra lo contrario? Cuando el imputado adquiere una sentencia firme. ¿Qué quiere decir una sentencia firme? Que ha pasado por primer grado, segundo grado, Corte de Apelación, Suprema Corte y de ñapa, si quiere, Tribunal Constitucional. Después que ha pasado todos esos estamentos, la sentencia se hace lo que se llama la cosa irrevocablemente juzgada. Ya eso es una sentencia firme a Que donde no hay donde ya no hay a apelar. donde acudir. Y es una sentencia firme a donde el sujeto pierde e incluso los derechos civiles. Entonces, O lo adquiere totalmente, en caso exacto, de que sea absuelto. exacto. Entonces, cuando es absuelto porque lo han declarado inocente, porque no hay forma de cómo demostrar o el Ministerio Público demostrar la historia que él está presentando, el caso, la historia del delito, entonces él tiene la potestad, porque ya a él le lesionaron su libertad, le lesionaron el libre tránsito, le lesionaron una serie de normas y condiciones y cualidades, incluso con el agravante que ese muchacho o esa mujer o esa persona va a buscar trabajo y no le dan trabajo porque lo fichan. Entonces tiene la potestad de demandar al Estado. Hay una diferenciación entre cuando usted, por ejemplo, lo condena en primera instancia, Ajá. lo llevan a prisión. Ujú, Vamos a suponer en este caso que usted esté preso eh, preventivo ujú, y tenga 2 años preso preventivo ujú, y lo condenen a 4 años, ujú. ¿verdad? Usted va a seguir preso. Relativo. ¿No? Porque, Espérate, entonces, ajá, dime. si usted apela Ujú, y en esa apelación, vamos a suponer, usted es absuelto ujú. y ya no hay más apelaciones, no apela el Ministerio Público, no apela a nadie, se quedó ahí a la Ajá. cosa. Los 2 años que usted tuvo, hay una diferenciación entre los 2 años que usted tuvo preso Ujú, preventivo ujú. y el año, por ejemplo, que tuvo preso después de ser condenado. O sea, lo absuelven. Usted tuvo un año preso, pero estaba condenado. Sí, y duré Y, 2 años 2 años preso preventivo, preventivo, sí, no lo absuelven. inmediatamente, porque Entonces, ya está cumplido. esos 2 años y ese año, ¿qué diferencia tienen para fines de Una es preventivo y otra es definitiva. En caso de que en esa apelación? no, si en apelación, Si en apelación lo liberan, no, 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 después de espérate. tener No, los no, 2 años más el no. otro año. En la otra parte, el Ministerio Público va a apelar. Ok, Y si apela el Ministerio Público, ese caso va a la Suprema. La Suprema casa, revisa
Fue a todas Ajá, las instancias. ajá. Y finalmente dicen, no, usted es libre. Bueno, ¿Qué pasa con esos? eh, le computaron los años y lo pusieron libre, porque la norma no, dice, no, pero no es que se lo computen. Vamos a sí que lo decir que computan, quedó libre, que porque quedó absuelto. libre, Absuelto porque se porque no le entiende que no le demostraron demostraron. la acusación. Entonces, pero hay 2 años que tú estuvo preso preventivo. Ajá, ya. ¿Y quién le devuelve esos 2 años? Nadie. Pero lo que yo le pregunto, hay una diferencia entre esos 2 años y, por ejemplo, un año más que estuvo Ah, preso. Fueron claro, 3 años, hay una pero hay diferencia. 2 que fueron Hay preventivos. una diferencia. Dos que fueron preventivos. ¿Por qué? Porque no fue una sentencia firme, sino que los retuvieron mientras se investiga. Porque fíjese que se lo Perdón. computan Sí, pero como parte de la sentencia. claro, claro que sí, Pero en porque ha estado privado de libertad. en caso de que sea absuelto, Pero, es, ¿quién le compensa esos pero 2 años déjame entonces? explicártelo. Déjame coger contigo de atrás para adelante, como un bebé que tú aparenta que eres, que no eres un bebé. ¿Quién le computa esos 2 años? Yo creo que lo puse a prueba a usted. No, a prueba. Sí. Ah, estoy hablando con papá. Los dos Lo primeros lo años, metí para no, los 2 primeros años ajá. de una prisión preventiva, oye el nombre, prisión preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un sujeto está preso de manera preventiva, se supone que está en un periodo de investigación. Y en ese periodo de investigación se está recolectando una serie de pruebas, de indicios que van a acumular para juzgarlo en lo que se llama un juicio preliminar. ¿Y qué es un juicio preliminar? Un juicio a las pruebas. Y en ese juicio a las pruebas van a ocurrir 3 cosas. O al lugar, que quiere decir hay suficientes elementos probatorios de pruebas y de indicios que te mandan a que te juzguen a un tribunal de primera instancia o a un tribunal colegiado. Y el segundo elemento es no al lugar. ¿Qué quiere decir no al lugar? Que no hay elementos de prueba suficientes para que te juzguen y te ponen en libertad. Y el tercero, archivo definitivo y transitorio hasta que aparezcan suficientes pruebas para poderte juzgar. Ahora bien, te llevan a juicio, que es lo que tú quieres saber. La corte, el primera instancia te libera. La corte de apelación también te libera. Ahora, si el Ministerio Público no apela esa sentencia de la Corte de Apelación, se hace firme esa sentencia. Ahora viene lo bonito que tú dices. Le pusieron 1 año de prisión a ese individuo y hay que soltarlo porque se la computan con 2 años previo que ya él tenía detenido mientras se investigaba. Y entonces se le rebaja inmediatamente ¿Y ese año eso. que tuvo de más? Y ese año que estuvo de más depende de el cliente y sus abogados que quieran demandar al Estado. Y es posible eso. Claro que es posible. Y se demanda. Lo que pasa que aquí todo es por moda y todo es porque, no, el Estado no paga. No, que el Estado es inembargable. No, que el Estado es y no se puede demandar y todo Le eso voy a es hacer una otra pregunta, le falacia. voy a hacer otra pregunta ahí mismo, A toda la que tú porque quieras. estamos hablando del derecho. Del derecho. Vamos. No es una negación del derecho pedir una medida de coerción a un individuo de prisión preventiva, a un individuo que está acusado de algo cuya pena sea menor de 2 años. Por ejemplo, un individuo cuya pena, lo que haya cometido, Algo simple, ponle. o sea, exacto. Ujú. Eh, 2 meses, 3 meses, 6 meses. ok, entonces te meten 1 año. 1 año de medida de coerción. Eso no es ilegal. Espérate. No es ilegal. Espérate, espérate. No es, pero ¿Y dónde está el derecho? déjame explicarte dónde está el derecho. No es ilegal porque está en la ley. No es ilegal porque el artículo
226 tiene 7 ítems y dentro de esos 7 ítems le dice al juez lo que él debe acoger, no los disparates que muchas veces cae el Ministerio Público Y los jueces. haciendo, exacto, muchos jueces que lo acatan. Entonces, cuando ve que es un robo simple, que es una situación simple, que el caso no es complejo, el juez, no importa lo que pida el Ministerio Público, el juez es soberano. El juez lo que no puede hacer es pedir más De lo de que lo que pide el Ministerio Público ahora, pero puede pedirme menos. Y puede espérate, conceder menos. Vamos a decir. exacto, puede conceder menos e incluso no conceder nada. Dejar eso así. Ponerlo en libertad Pura y pura simple. y sin. Oh, como tú estás No, aprendiendo pues, la palabrita. no, pues yo le dije a usted que a usted yo lo voy a, yo Me- lo voy a meter para lo hondo. Sí, sí, pero mira, Sí. métete allá abajo que yo voy a subir sin cafandra y sin oxígeno. ¿Y cuál subirá primero? Usted Bueno, mismo. Porque yo creo que. entonces déjame terminar este pedacito. No, a ver si es verdad que No, usted es un abogado de fuste. Ah, de fusta y fusta. bueno, Entonces, el juez, ¿qué hace el juez? Coger las medidas menos gravosas o no coger ninguna, porque él considera que no hay suficientes elementos de prueba para aplicarle pero con ningún elemento con de esos 7 índices que tiene la con esta forma de aplicar las medidas, ¿usted no cree que se haya cometido en algún momento un desliz? muchísimos desliz. No en algún momento, casi todos los días, se cometen desliz y abuso de los que implantan la justicia, tanto el Ministerio Público, que es quien tiene que presentar acusación y tener los elementos de prueba, la valoración, la legalidad de las pruebas. Influye el morbo de la prensa Claro. en los jueces. Pues claro, en los jueces y en el Poder Judicial. Déjame explicarte un chinchín. ¿Quiénes son los dueños de todos los periódicos? Ah, no, yo no sé. Yo te voy a así decir un merengue de Ventura. Ah, sí, yo no sé, Yo no, no he ¿te visto, acuerdas? yo no he visto Pero ningún espérate, ah, sí, yo no sé, no. compañía, yo no he visto ningún Entonces, documento. los dueños de las emisoras, los dueños de la televisión y los dueños de las televisión, periódicos, ¿y qué me falta? De la prensa. ¿Quiénes son? Los industriales, los millonarios, los poderosos, Pepín Pero Corripio. le brindan un servicio bueno a la ciudadanía. Espérate, lo bueno es relativo. Los Vicini, el de turismo, los Rainieri, etcétera, etcétera. Las 5 o 6 familias que dominan la prensa. Preocupado por informar al pueblo. Ajá, muy preocupado. Y sobre todo, ponen a la población, porque lo inducen a través de estos medios, tanto televisivos, radio escucha y en la prensa, Eso es para vender su a producto. que la población escuche lo que ellos quieren que se escuche. Y ponen muchos casos, óyeme bien, en la palestra. ponen muchos casos en la palestra pública a lo que a ellos le conviene que se condenen y a lo que a ellos le conviene que lo liberen. Entonces, la población que no sabe nada de derecho, y ahí entra el populismo, ahí vienen las contradicciones del público, no, que yo creo, no, que debe ser, no, entonces entra el juego de lo morboso a lo que ellos han inducido. Hay un caso que yo creo que usted lo escuchó, Vamos a ver. que fue una joven que asesinaron en una zona franca Ay, sí. y atraparon a 2 que ya A 2 infelices. eran eso. Y eran eso. Y a eso le metieron para el medio. Y hasta lo condenaron. Y la población, 2 asesinos, no pueden conseguir trabajo. El público lo señala porque mira lo bonito de esto. Que un 60%. Pero después resultó que no eran ellos. Exacto, pero espérate. Que un 60% no lo cree. Un 10% lo pone en duda. Y un 20% cree que es verdad. Entonces, como quiera, sale embarrado y señalado en la sociedad. El que no lo cree tampoco exacto, por si la moca se queda en duda. Sí. Entonces aparece uno que dice que yo fui. ¿Qué dicen? Lo que hemos estudiado criminalística y hemos
manejado y estudiado la sociología jurídica, que tan pronto un sujeto se declara culpable de un hecho, justamente ahí es que debe empezar la investigación. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién protege ese individuo que se de manera Si es exacto, para proteger a alguien, exacto, de manera alegre, él dijo, fui yo, si es para proteger a alguien, si es para notoriedad, porque notoriedad. eh, Hay muchas cosas. Si es porque el dueño o los dueños de la industria le dieron unos cuartos para que él se hiciera culpable para no o porque es un desacreditar. loco que le cogió con eso. Ajá, tú me estás entendiendo. Y si es un loco, ahorita lo declaran. No procesable, Exacto, que no imputable, no no se le imputable. puede imputar porque es un enajenado y entonces el artículo 64 del Código Penal lo exime de toda pena. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, a eso llega la prensa. Por eso los dueños de la prensa son tan influyentes y los dueños de la... ¿Cuál es la lucha en estos momentos de los medios fuertes de comunicación y de los supuestos histórico, entre comillas, de aquellos periodistas de ultranza, con los medios de comunicación, con los influencers, La mayor comisión con, emergentes, con los influencers. ¿Cómo se llaman estos medios? los youtubers. Los youtubers en sentido general, para no hacer especificidades. Eso, que por esos medios no hay filtro, que por esos medios se hacen análisis, que por esos Pero medios, la ley está como ahí, nadie, la ley está ahí. sí, pero como nadie lo controla y ellos son unos desbocados y nadie se atreve a ponerle una querella y a llevarlo a la justicia, porque, oye el muñeco, No, ahora sí, porque espérate, están llevando a espérate, la justicia sí, pero hay muchos jueces, gente que espérate, tiene. hay muchos medios, muchos jueces y ministerios públicos que se inhiben de qué, porque si te cae encima un medio de comunicación y comienzan a investigarte, Y tú tienes alguna colita. ajá, y te la sacan, hacen que te destituyan del cargo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, los jueces se cuidan de eso. ¿Por qué? Porque los jueces son seres humanos. Los jueces ven televisión, oyen radio y leen la prensa. Y se tiran su muchachita por la izquierda. También porque son seres humanos. Y cogen su chelito mucho por la izquierda que no deben. Por eso lo tildan de corruptos. A algunos. Usted ve, eso que usted No está todos. diciendo, Ujú. esa es la forma de decirlo. Pero yo no estoy Usted diciendo, no puede decir que no fulano, estoy diciendo fulano, porque si te digo, el Maco Pempen que está dirigiendo tal tribunal, le dieron tantos millones, ya yo estoy haciendo una acusación. es verdad, el Maco Pempen, a ese que usted se refiere. Claro. Entonces, usted no, si no tiene los elementos fuertes, Probatorio, probatorios, concisos, contundentes no se y aventuren. certeros, no se aventure. Porque también, aunque usted lo tenga, el tipo lo puede meter en Exacto. problemas. Claro, te meten problemas. Sí. Entonces, hay que saber bien llevar ese criterio que tienen los penalistas a través de sus códigos, que el que acusa tiene que demostrar ¿Usted no lo que cree, acusa. volviendo al origen, que este señor Ángel Martínez cayó en una provocación? Sí, él provocó, porque él Cuando llegó, vino al país y creo que hizo unos selfies, una sí, cosa, se puso a a recorrer decir, estoy aquí. en Puerto Plata y entró a un cuartel de policía y comenzó a desafiar. Pero Sabiendo él que tan pronto él pisó tierra dominicana, siendo dominicano, aguas, el DNI, aguas territoriales, sí, incluso, por eso fue que sí, pararon el barco. espérate, el DNI le cayó atrás porque él mismo decía, mira, hay una camioneta ¿de qué era? De una No, emisora, espérate, él dijo dónde estaba. exacto, mira, hay una camioneta de una emisora que me está siguiendo, mira, ese es del DNI, míralo ahí en la esquina, mira la otra camioneta, de que pisó lo estaban siguiendo. ¿Por qué? Porque lo estaban esperando. ¿Por qué? Porque había Pero hablado él demasiado. volvió y cayó en las acusaciones. Claro, Dijo que era un haitiano ligado ajá. Y al al gobierno. gobierno que lo habían expulsado de Canadá, de Estados Unidos, que incluso lo acusó que es un terrorista, porque Canadá, según él, Canadá lo expulsó por terrorista.
Entonces, él volvió a usar improperio frente al presidente de la República. Después lo vi en un programa de Julito Jacín esta mañana pidiendo cacao. Ay, no, el presidente, excúseme, perdóneme, que donde dijo, no fue. Dijo, ¿Usted cree que ahí se aplica el adagio de que no es lo mismo con violín que ver con al guitarra? diablo que llamar al diablo que verlo llegar? Claro, porque cuando tú ves el diablo por la... ¡Ey! Te asusta. Que cuando tú vas caminando, ya tú vas Es que en usted, cierta precaución. Ahora, cuando se te acercó y te dijo, se presentó y ¡ay! El usted en juidero. Nueva York No, allá tú puedes decir lo que diciendo lo tú que te ganas. dé la gana, pero cuando aquí lo estaban Es esperando. lo que te digo, aquí lo estaban esperando. Sí. Porque él, vamos a decir, habló sin elementos de prueba. O tal vez con Eh, elementos de prueba, pero él no ha hecho ningún sometimiento. exacto. Él ha hecho una acusación Pero hizo, pública, exacto, hizo, no una denuncia, una hizo, acusación. hacía denuncias y acusaciones públicas Sí. contra el honor y la reputación de personas. ¿Tú me entiendes? Hizo sugerencias de que fulanita de tal estaba preñada de alguien, de sutanito. No. Pero que además, ese tipo de, porque yo no sé, él quería, a lo mejor quería explotar el morbo en su máxima expresión. También, y quería tener cierta notoriedad. Pero hay que tener límites. Ajá, ahora está gritando, ay, que no tengo ropa, y es verdad. El barco se fue. El barco se fue, se le llevaron la ropa, no tiene cuarto. No, ¿cuánto debe tener? No, pero aquí no tiene dinero. La tarjeta, según dice él, vuelvo y repito, el DICRIM le confiscó el celular y la tarjeta y los cuartos que tenía. Dice él, porque aquí uno tiene que hablar diciendo, dice él. Bueno. Porque déjame decirte, el teléfono sí se lo debieron haber confiscado. Ahora, yo no sé si le confiscaron el dinero. No, eso no sé. le quitan todo aquí cuando te agarran preso. Dame la cartera, dame la correa, dame el celular, dame todo lo que tú tienes en los bolsillos. ¿Y la correa para qué? ¿Para darle los fuetazos? No, di que para que no se ahorque, dame los cordones. Por eso la mayoría de los delincuentes andan en tenis sin cordones y en mocasini. Entonces, ¿qué le espera, según su juicio, a ese? Bueno, hay varias acusaciones aéreas. Vuelvo y te digo, aéreas. Todavía no he visto una formalidad frente. ¿Pero cómo aérea? ¿Qué son acusaciones? Que dicen, por ejemplo, dicen que vi yo ayer en la tarde en un medio de comunicación de esos digitales. No me crea, vuelvo y te digo, lo vi en un medio digital, que la hija de una persona, No diga nombre. yo no estoy diciendo nombre, una persona que fue ministro de Cultura, iba a poner una querella y mencionó varios abogados que la iban a ir a acompañar a poner la querella ante el Ministerio Público. Si eso es verdad, se supone que en el... Pero hay también creo que pero espérate, pero vamos por parte, porque tú me la quieres, coño, que yo te la tire todo de un momento. No, yo te la voy tirando una a una. Usted lento. Lento. Lo que pasa es que a la prensa hay que hablarle claro. ¿A la prensa o al público? A la teleaudiencia. Hay que hablarle preciso y claro, para que después no digan que uno no dijo lo que dijo. Entonces, todavía esa persona que tiene un staff de abogado no ha ido a poner la querella. Que sepa yo, porque a lo mejor en el momento que nosotros estamos aquí en la televisión. Entonces, ¿en base a qué querella? Espérate, la van a poner. Bien. Él está preso por la medida de coerción. Punto. Ahora bien. Pero en base a qué querella. Pero espérate, anda la porra, pero es que tú quieres meter todo. Mira, en el derecho hay que saber cómo tú desglosas. Porque ya yo te expliqué ahorita por qué él estaba detenido. Está bien, sigue. Bien. Ahora, que tiene otra acusación de un famoso diputado que dicen, porque lo mío es que dicen, que está pedido en extradición, ¿o no? Dice él, pero aquí no ha llegado todavía ninguna petición de extradición sobre esa persona. Bien. Esa es otra cosa. Esa persona, ese diputado, como todos los legisladores,
tienen espacio privilegiado, o sea, inmunidad. Por lo tanto, hay que Pero juzgarlo. que no viajen en Estados Unidos. Espérate. Porque si es verdad, los dejan allá también. No, pero si lo pueden dejar si tiene una captura internacional por Interpol. Bueno, hubo uno que Espérate. lo dejaron allá Sí, en sí, Miami, porque tenía una captura internacional por Interpol. pero no le valió porque él a lo mejor pensaba que la inmunidad estaba en el Exacto, mundo entero. no, exacto. Y eso nada más aquí. Y eso nada más es aquí. Esa inmunidad diplomática, nada más que si pisaste Gringolandia, yo te. Venga acá. ¿Qué estamos esperando? No, ves que hubo un legislador, no, del ayuntamiento, Eso se llama. que son como los diputados del Sí, ayuntamiento, sí, sí, un regidor. un regidor, él fue. Tengo orden de captura dentro del territorio americano. Espérate, yo no voy a esperar que me pida. Déjame llegar. Él llegó y se entregó. Ahora lo interrogan. Y si le iban a echar 5, le echan 2 o 1 o no le echan O ninguno. lo mandan para su casa. Exacto. ¿Por qué? Porque a los americanos lo que les interesa es la información para ellos. Porque tú no ves que ya dentro de 1, 2, 3 meses el abusador di que ya viene para acá. Ya va a dejar de abusar. No, a lo mejor. Ya viene el bueno. Porque La parte ahora mala viene se el va a bueno, quedar allá. exacto. La parte mala se quedó allá. Y hay que entregarle todos sus bienes, porque aquí no lo juzgaron. Lo mismo que le pasó a Quirino. Hay que Pero no, entregarle todos los de a mí no ellos. me gustan esos temas. No te gustan esos temas. Tú no quieres hablar de derecho, eso es de derecho. Sí, Tú no quieres ¿cuál hablar derecho? del derecho, eso es del derecho, eso es parte del derecho fundamental, que si aquí no te juzgan y hay un adagio, un axioma judicial, jurídico que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. ¿Cómo te quedó el ojo, forastero? Bueno, pero mira, hay un tema ahí Ajá, ¿cuál es? con el caso de ¿De quién? las acusaciones y de lo que dicen los americanos. Ajá. O sea, que los norteamericanos ¿Qué dicen, no, dice? no, no, déjenmelo a mí, que yo sé que no. Yo soy el duro y, Yo soy el duro. aquí yo meto hasta 200 Sí, años. y perpetua. Sí, Yo vi una, pero oye, también espérate, yo vi una cadena perpetua, y después de la cadena perpetua le metieron 200 años. sí, hasta 3 cadenas perpetuas consecutivas. Ajá, digo, ¿y qué es esto? Eso es por Eso es por si, si acaso por, se te zapa de una, ¿no? Pero tú tienes otra aquí. por si resucita. Ven acá. Bueno, eso es como una forma de mandar un mensaje contundente de lo que es la ley, la justicia Sí, en esos en países. esos países. Y hay Porque consecuencias. aquí hay un problemita todavía y es que, bueno, según oí inicialmente a este señor Ángel Martínez le estaban acusando de acto de terrorismo. No sé Entonces, cuál ha sido el acto de terrorismo, si por es eso yo así, no lo menciono ni lo hablo. bueno, Porque el pero acto de terrorismo, de porque acuerdo al cuando se código, trata hay una serie de normas. bueno, lo que pasa es que si usted pone en peligro ¿La que? la estabilidad del Estado y no sé qué Pero cuántas ¿y en cosas. qué ha puesto ese señor? No sé, pero están diciendo eso. Pero no es lo que, óyeme, en el derecho no es lo Pero que se está bien, diga. yo no voy a entrar en discusión con eso. Déjeme decirle qué es lo que quiero decir. Ajá, dime. La pena máxima aquí son 40 años y es para ese Sí, acto solamente. sí. No hay pena de 40 años para Porque otro. aquí no hay todavía No cúmulo hay cúmulo de pena. de pena Es un porque fallo, ¿sabes? no hay ningún fallo. ¿Cómo que no? No, la culpa, sabe de quién es el fallo? ¿De quién? De las cámaras legislativas Bueno, del que código que tienen ahí secuestrado al Código Penal por las 3 causales, que si ellos le dieran la gana, mandaran las 3 causales a casa del carajo y después que lo mandaran a casa del carajo, perdón, es un pretexto, hicieran una ley aparte. Mira, el artículo 317 del Código Penal, que habla sobre el aborto y sobre esas cosas, es más fuerte, penaliza más, tiene una mayor apertura de consecuencias que la famosa ley de las 3 causales. Lo que pasa que quienes le han dado el mantenimiento a las 3 causales, las famosas feministas. ¿Y usted cree que es posible
que es justo, vamos a Ajá, decirlo así, que el que mata a uno y el que mata 40, ajá. 100, Sí, es la misma pena en este país. en este país sí, por las leyes que tenemos. ¿Es las leyes? ¿Es la ley? Fíjate el caso del Yesé, 236 fallecidos ya van. Yo creo, a ¿Qué propósito que usted pasó? menciona eso, Ajá, ¿qué pasa? que por casos como ese Ajá. es que no pasa el Código Penal. Pero déjame hablarte, que es que todo depende. ¿Qué dice el artículo 319 del Código Penal? Si condenan a alguien, Pero espérate, déjame pero hablarte espérese para que usted, para que el público entienda, porque no es que si condena. Vamos a decirte por qué hay que condenarlo y por qué no se puede condenar. está bien, ¿Por qué? Porque el artículo 319 habla de la imprudencia, de la negligencia, de la torpeza y de la violación a los reglamentos o protocolos. El que incurre en una de esas cosas que tiene todo a su favor para que lo condenen, la pena, ¿sabe de cuánto es? ¿de cuánto? De 6 meses a 2 años, con la prerrogativa que si tú cumples la mitad de la pena, tú puedes Si te porta solicitarle bien. y te porta bien, tú puedes solicitarle al juez de la garantía que te O sea, que usted con un libere buen abogado, usted cuando viene a ver no cumple nada. así mismito. O cumple de los 2 años, Porque lo cumple que seis yo veo es meses, que, por o tres ejemplo, meses, o 2. Ahora bien, en el supuesto, perdón, por la vía civil pero lo condenan, pero es a pago de indemnizaciones y de de cosas. indemnización, Pero yo le pregunto a usted, porque se condena por dos cosas, penal, fíjese, por la vía penal y sí, civil, pero por la vía civil. fíjese lo obsoleto que viene siendo nuestro código. Que, por ejemplo, vamos a suponer que existiese un culpable, Ujú. ¿m? Que eso hubiese sido, por ejemplo, un acto de vandalismo o que alguien quería matar. O un infeliz, o si el dueño hubiera sido una persona sin influencia, No, no, como pero lo que pasó en La Vega, o como lo que pasó en San Cristóbal, ¿eh? exacto, pero Ajá. vamos a suponer que a usted, O como lo que pasó con la explosión de un tanque, que pero, todavía hay gente que se le debe y que no le han pagado y que no le han hecho pero nada. Ajá, mira a tu amigo ahí. vamos a suponer que Ajá, condenen a alguien. ajá. No vamos a ponerlo a él ni nada. No, Vamos no, a a suponer que alguien. algún, Un infeliz, hubo un macachicle. loco que entró ahí Exacto, y mató 236 personas. exacto. Esa persona lo van a condenar por un solo homicidio. No. Hizo un homicidio, cometió un homicidio. Ahora, ¿qué La dice? pena va a ser una sola. Claro, porque aquí no hay cúmulo de pena. Por eso que tenemos que... Bueno, aquí no hay cúmulo, lamentablemente. ¿Y qué se va a hacer Ah, con el Congreso y esa vaina? a ese problema del Congreso, que sigamos o que sigan los que están votando por viralata, por personas sin concepto, con personas sin preparación. Tan sencillo como eso. Aquí cualquier loco viejo es diputado o senador. Bueno, pero son electos. Ah, exacto lo que te digo. Mala elección. ¿Por qué? Porque el sujeto que se va a elegir compra a la población con picapollo, chatica de romo, 100 pesos, 500 pesos. Y eso votan por ti. Y de lo bueno, Canastillas ajá, dan mucha carne. ajá, y habichuela con dulce. Y lo malo de eso es que después que suben ahí, se olvidan de quienes, de los votantes. Entonces, no hay conciencia. Entonces, ese sujeto que mató 500 con una ametralladora, el artículo 295 lo que le tira es de 10 a 30, Un solo castigo. un solo fuetazo, porque no hay cúmulo de pena. Por eso el cúmulo de pena en los países desarrollados existe. Por eso existe pena de muerte en esos países. Por eso existe cadena perpetua cuando los crímenes son tan deleznables, que impactan tanto a la sociedad. Hay pena de muerte y cadena A perpetua. propósito de eso, de un crimen que, saliéndonos y quedándonos en el mismo Ujú. sitio, hubo un crimen que impactó considerablemente a la sociedad, que fue el caso Llena Saibar. Sí,
Ya esa gente cumplieron. Sí, se puede decir que jurídicamente han sido los dos casos que yo tenga conciencia jurídica que han cumplido 30 años. Los Fueron dos, 30 que cumplieron. sí, No fueron 20. no, cumplieron los 30. Entonces, este que salió ahora en estos días Ajá. se graduó en la universidad, en la cárcel. Pero Era, perdón, va a trabajar en la espera, empresa de su familia, porque nadie lo va a emplear. bueno. O puede quedarse trabajando en la misma cárcel porque él desarrolló un buen papel frente a los internos, ¿eh? Se graduó Y los y lo otros y educaba. los otros implicados en ese caso. Bueno, están en Argentina. ¿Qué? En- Che. yeah, está allá. Está en Argentina la ex embajadora, El el marito, que era un marido bandido. y el hijo, que era otro bandido. ¿Mm? Entonces, Estamos haciendo acusaciones. no, pero ya se prescribió. Ah. Y ya no están aquí. Y ya condenaron a los supuestos implicados. Bueno, y si quieren que vengan. Nadie También, sabe, se le abre el caso. bueno, si vienen, le pueden abrir el caso. Que vengan de turistas Sí. en un crucero de eso. Para ver si pasan por inadvertidos, desapercibidos. Porque yo creo que esos muchachos, sin eximirlo de culpabilidad, Ya. fueron víctimas también. Claro, fueron inducidos por un Y psicópata. chivos expiatorios. Ajá, inducidos por un psicópata. ¿Sabe quién era el psicópata? El esposo de la embajadora. Sí, porque eso se mencionó mucho, sin embargo, Sí, lo dejaron ir. lo dejaron ir, lo dejaron ir. Y se dijo que él lo inducía a esas cosas, lo metió en rituales. Eso es lo que se dice, en rituales, porque ahora hay muy buenas perspectivas para los escritores tratar de Lo que pasa es que abordarlo para ver si ellos a lo pueden mejor esos muchachos ya no quieren volver a hablar volver de a ese tema. sobre No, ese no, porque no, es es un tema exacto, muy traumático. exacto, exacto. Y ponte tú que ya ellos hayan superado parte de esos traumas, el volver a estar, ¿tú me entiendes? Curcuteando, Pero ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted, suéltala, queda un guardia. como psiquiatra, Como tú quieras. porque usted priva Con en privos no. abogado. No, no, no. Vamos a ver si Soy duro donde quiera que te no, tire. en Dime. psiquiatría yo sé que usted es bueno. Y en derecho soy un En eso león. yo no sé. El león del Cumajón. Bueno, vamos a Ronco, ver si es verdad. ronco así. Vamos a ver si es Como, verdad. En esta, como gruñe el de la metro, Gordon Martin. vamos a Así, ver eso. exacto. Golden Meyer. ¿Tú ves? Vamos a ver si usted Suéltala. es bueno en psiquiatría. Vamos, suéltala. Ese crimen fue producto de una mentalidad psicópata. O sea, los que, tanto los que se fueron como los que fueron condenados, caen dentro de la categoría de psicópata. Yo creo que los que se fueron, sobre todo el que se fue, Ah, el esposo, cae en la patología de psicópata porque él fue de los nazis. ajá. Sí, él fue de lo que hizo barbarie. ¿M? En, cuando los nazis, cuando... Cuando la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Exacto, exacto. Y se Bueno, él dice, estaba jovencito cuando eso, me imagino, sí, él entonces. fue de lo que se fue a refugiar a Argentina. Argentina. En cuanto a estos dos muchachos, no creo, yo no creo. Pero apuñalear a ese. Pero tú quieres que te dejen Está explicar, bien, porque es que explícame. tú me tiras un tema y tú, Pero es no, no, que no, yo y tú tengo que me quieres contestar. preguntarte. Oye, espérate, conmigo no me pregunte y te conteste, que yo no soy esos psiquiatras que vienen a la televisión a hablar batata con Piogán. A mí hay que escucharme para que la población me entienda, porque yo mi profesión me la sé. ¿De acuerdo? Y la estudié para saberla, fuera de República Dominicana. Entonces, déjame decirte ¿Usted compra libros todavía de eso? Claro, ¿Se mantiene al día? claro que sí. En el próximo programa, cuando tú quieras, ven con el tema que tú quieras o abre el celular y pregúntame la actualización que tú quieras. No ¿De quiero que acuerdo? usted No, quede ya te dije, mal pero parado. déjame terminarte. En Ok. primer lugar, esos muchachos no tuvieron el tiempo para caer en una conducta o en una desviación de conducta de un sociópata o psicópata.
por lo que se escuchó, que yo no tengo prueba, yo te estoy hablando de lo que yo oí En el proceso. en la época, en el proceso, y estuve muy cerca de varios psiquiatras que interrogaron, que fueron a juicio, que le preguntaron, como fue Massimito Veras Goico, que en paz descanse, y como fue el doctor Ángel de los Santos. Entonces, ellos fueron fruto de rituales, lo indujeron, Fue una inducción. sí, lo indujeron a esa conducta, a ese acto en un momento determinado. A lo Y se dice, mejor hubo consumo de sustancias. es posible, en esa época se habló de todo, no me acuerdo si se comprobó. Ahora, de lo que sí me acuerdo es que a ellos lo indujeron a cometer eso y que hicieron como un ritual, algo diabólico. Pues es lo que me acuerdo que se comentó mucho y se dijo en el tribunal en la época, y que por eso el que ejecutó con saña, dando varias puñaladas. Eso es lo que se dice y lo que yo me acuerdo. Pero Oye es bien, un acto, déjeme decirle, para mí es un acto de deleznable. barbarie, Claro, pero haber dejado ir eso es, dejarlo ir al porque padre y al hijo, nada más, porque incluso se dijo, ellos vivían ahí en la Máximo Gómez frente al Palacio de Bellas Artes. Se dice que en un freezer de esa casa habían encontrado un cadáver de un niño. ¿De acuerdo? Eso se dijo hasta eso se comentó en esa época. y se fueron, Ah, porque era, eran diplomáticos, exacto, pero eran criminales. eran criminales. Y lo lamentable fue que en pleno juicio no se solicitó lo que se llama una medida, Cautelar. no que cautelar del carajo, una extradición debió solicitarse a Argentina, No, lo que no debieron fue una, dejarlo salir, una extradición de él. Yo estoy contigo. Lo que no se debió fue dejar salir. porque después no, si lo dejaron salir, Claro. nadie lo iba a solicitar. Entonces, la justicia en ese momento debió ponerle impedimento de salida porque a ese señor se mencionó del primer día, Yo de le, acuerdo a lo que yo me yo le acuerdo del caso. cuestionaba en ese sentido porque yo tenía mis dudas. Después que se comete un crimen de esa naturaleza, si el tipo es un psicópata o un sociópata, el hecho de salir libre, porque según yo tengo entendido, los psicópatas no pierden esa condición, No, no la pierde. no la pierden, siguen siendo psicópatas siempre. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? Es lo mismo. Lo mismo. Terminología moderna. Ah, Anteriormente, Kurt Snyder y Kreisberg, como a ti te gusta que te hablen de historia. claro, porque a mí no me venga usted con canamelí. Yo le dije que usted no iba a venir a mí a decir una cosa por otra aquí, Oye, porque usted ni ellos, que es no, experto. exacto, ellos No, hicieron esa clasificación porque estudiaron y vieron la actitud desde la adolescencia y mucho desde la niñez que comenzaban a hacerle maldades a los animalitos. Y por ahí empezaban después en las escuelas, en el entorno, a los compañeritos, a las personas hasta los hermanos. sí, más débiles y por ahí al entorno. Y Y se fueron, disfrutaban con eso. exacto, gozaban y disfrutaban. Por eso se hablaba en esa época de psicópatas depresivos, de psicópatas delirantes, Y es verdad de que los psicópatas psicópatas, es verdad que los psicópatas disfrutan el no solamente hacerle daño a los demás, no solamente que lo disfrutan, sino que no tienen, no les importa, no, o sea, porque no tienen el sentimiento, no tienen no, sentimiento. sí, no le importa el dolor ajeno, lo disfrutan. Esa es la condición primordial del psicópata, disfrutar lo que hace, el daño que le hace a los demás. ¿Mm? Ellos disfrutan eso. Anteriormente se llamaba psicópata por la clasificación que se le dio y modernamente se le llama sociópata porque es un producto De la de sociedad. la sociedad y el daño a quien se le hace es a los miembros de la sociedad, que son los seres humanos.
Entonces, ¿Y por qué ese afán de cambiar? Porque yo pensé que eran 2 cosas como que no, tenían más o menos lo no mismo, es lo pero había mismo. una cosa que te... Convención diferente en los tiempos modernos. ¿Usted está seguro que Caballero, investíguelo y póngame de ridículo el viernes en el próximo programa. Ese es mi desafío. Contigo o con cualquiera del público que quiera sentarse aquí conmigo. bueno, yo le cedo mi espacio a Hasta yo. cualquiera que quiera, ¿no? Venir a debatir Bueno, algún tema con usted. estamos de acuerdo. Bueno, y esa, para finalizar, Ajá, doctor, esa actitud de ciertos comunicadores ajá. que disfrutan diciendo cosas. Por ejemplo, hubo un caso en estos días de la hija de la Tora, que después estaban llorando, pidiendo disculpas. Ahí Eh, siempre hay un trastorno. ¿Qué? Hay un trastorno conductual. Fijémonos que ya el entorno de ella Poco decía contaminado. que tenía problemas mentales. La niña tiene trastornos mentales. Yo no me atrevo ni a afirmarlo ni a negarlo. Eso ¿Tú lo me decían entiendes? ellos. Eso lo decían ellos. Y uno, por el comportamiento y la actitud Pero no es que algo esa parecido muchacha, a los sociópatas o a los psicópatas que oye, disfrutan con hacer daño a los demás. espérate, para yo hablar de eso, específicamente de esa joven, No, no, en yo sentido general. tendría que sentarme a conversar con ella para descubrir por el porqué de ese comportamiento o de esa actitud. Porque como puede ser rasgo sociópata, puede ser rasgo psicópata, perdón, psicóticos. Rasgos psicóticos quiere decir que una persona tiene trastorno del pensamiento y en una fase delirante o en una fase maníaca Se va de boca. se va de boca a decir cosas que le Que dice se el imagina. pensamiento, que se imagina o que le dictan los delirios o las voces, O que alucinaciones escuchó a en, alguien por ahí en diciéndolo y su lo da por un pensamiento. hecho. Exacto, Despídase, exacto. doctor, que ya nos vamos. Así que, damas y caballeros, hoy hemos sido de un solo tema, pero que resulta que ese solo tema se derivaron varias fases del tema, a donde ustedes, amigos televidentes, hemos esperado que hayan disfrutado de este conversatorio beneficioso para ustedes y para nosotros mismos. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Como todos los días a esta hora, nos despedimos de su programa Visión Dominicana TV, aquí en su canal 28, donde Hablando. hablamos de la verdad y del derecho que todos tenemos. Buenos días.